Hola, nos encontramos en Talamanca, es un hermoso pueblo de Cataluña, y estamos celebrando uno de los cursos campamentos que realizamos en la asociación de Wing Chun Wong Chun Leung todos los años con los alumnos, y estamos junto a Sifu Santiago Pascual, y bueno, queríamos tener un rato junto con él para aprovechar, no solo entrenar, sino pues también que nos respondiera algunas preguntas alrededor del Kung Fu, del Wing Chun y de toda la tradición y cultura pues que él sabe. Entonces, gracias, Sifu, Muchas gracias a vosotros por este momento. Y bueno, lo primero era pues preguntarte que, si no me equivoco, llevas más de 30 años, puede ser, practicando en tu práctica de Wing Chun. Bueno, realmente no he hecho las cuentas, ¿no? La práctica de Wing Chun mía, bueno, yo empecé sobre el año 83, 84, un poco antes de irme al ejército, en el 85, y empecé practicando con una persona que sabía un poquito de Wing Chun, que se llama en Barcelona. Entonces, dos antiguos sikis míos y yo empezamos la práctica del Wing Chun durante un tiempo con él, y por una serie de casualidades de la vida pues conocí posteriormente a mi Sifu, Bernardo, y tuve la oportunidad de completar todo el sistema empezando desde el principio nuevamente. Y entrenaba con Nino en Londres, tengo entendido. Bueno, Sifu nos dejó claro una cosa, ¿no? Si queríamos seguir la línea suya de enseñanza, que proviene, como mucha gente sabe, de la línea de Wong Chun Leung. Él aprendió el Wing Chun en Hong Kong en la época de los 70, bajo la guía de su Sifu Wong Chun Leung. Él nos dejó claro que la única manera de aprender un sistema, en este caso Wing Chun, de Kung Fu, era a través de la enseñanza directa con un Sifu. Entonces, como él vivía en Londres y nosotros aquí en España, pues la única manera, como ya he dicho, era o visitarlo a él periódicamente en Londres o traerlo regularmente y empezar así a fomentar el sistema, principalmente nuestro aprendizaje, y a fomentar el sistema dentro de un círculo pequeño que teníamos de practicantes de Wing Chun por aquella época. Esto estoy hablando en 1987, que fue como cuando empecé con él oficialmente el aprendizaje. ¿Y desde entonces ha aprendido a la vez que ha enseñado? Sí, bueno, a ver, una cosa interesante de las prácticas del Kung Fu, que yo creo que para la gente que tiene su Sifu a distancia, es poder reunir algunos practicantes interesados, y al mismo tiempo que tú estás aprendiendo, tú puedes ir fomentándolo, y eso hace que tú estés más involucrado con el aprendizaje y con la enseñanza. Así como lo hicimos también por recomendación de él. Él nos recomendó de que tuviéramos un pequeño grupo de practicantes, que al principio fueron unos amigos, y posteriormente empezamos un proyecto que se llamó The Garage, que era una pequeña escuela, quizá pionera por aquel entonces. Pionera no quiero decir la primera persona de las pioneras de Wing Chun por aquella época, y eso nos mantuvo bastante activos, ¿no? A nivel de nuestro trabajo personal como a nivel de la enseñanza. Poco a poco más gente se unió a la escuela, y entonces nos permitió pues, bueno, traer periódicamente a Sifu para organizar cursillos y tenerlo de alguna manera más cerca para seguir nuestro aprendizaje. Bueno, y no solo a Sifu, sino a Wong Chun Leung Sifu. Sí, Wong Chun Leung fue, Wong Chun Leung fue una experiencia, una gran experiencia. La primera vez que lo vi fue en Madrid, creo que era sobre el 86 o por ahí, no, perdón, 88 o 89, no recuerdo bien la fecha. Él vino a hacer un cursillo, del cual asistía mi Sifu, Nino, y lo organizaba José María Fraguas, que entonces era el director de la revista Sensei, que posteriormente pasó a ser Cinturón Negro. Lo organizó, y bueno, pues nosotros fue entusiasmados de ver así como Wong Chun Leung por primera vez, puesto que ya habíamos oído hablar de él
bastantes veces. Yo, antes de empezar a hacer Wing Chun físicamente, yo venía de la fiebre del Bruce Lee, y entonces si conoces un poco la trayectoria de Bruce Lee, enseguida empiezas a relacionar el Wing Chun y los grandes maestros de Wing Chun, y por supuesto Gonzalo León, que fue de alguna manera Sijin y al mismo tiempo profesor de Bruce Lee en algunos de los sentidos prácticos, ¿no? Entonces pues fue una experiencia que para mí fue algo muy importante, porque para un practicante de Wing Chun de la línea Gonzalo León, estar con él, conocerlo personalmente, pues, algo increíble. Pues tuvimos la oportunidad también posteriormente de traerlo, la escuela de Garage, que Sijin y yo realizamos un curso, creo que fue en el 91, y él estuvo en Barcelona, y también lo tuvimos de carácter privado porque vino un tiempo antes del cursillo, estuvo en mi casa y en casa de mi Sijin, y entonces aprovechamos, pues bueno, tanto para el nivel práctico del Wing Chun, como también para sus experiencias personales dentro del Wing Chun y también sus historias personales relacionadas con Bruce Lee, ¿no? Aquellos días fueron inolvidables por tenerlo tan cerca y poder aprovechar de su compañía y de su conocimiento, ¿no? Bueno, y de esto hace ya pues casi unos 30 años, como dice, y usted pensaba que a día de hoy tendría pues 5 delegaciones en toda España con alumnos que pues hoy en día son SIFUs y responsables de otras delegaciones, y bueno, de alguna manera esa enseñanza pues se ha extendido, ¿no? Y cuando empecé a aprender Wing Chun nunca fue ese mi objetivo, aunque el hecho de empezar a enseñar siempre ha sido un entusiasmo y una prioridad también, pero principalmente mi objetivo era completar el sistema, conocer el sistema, ¿no? Lo demás ha sido casi un trabajo no mío personalmente, sino de mis alumnos más antiguos, los cuales, bueno, poco a poco empezaron a coger más nivel, y ese nivel pues posiblemente llevó a que algunos de ellos también quisieran impartir clases, ¿no? Entonces, de alguna manera había que, ya empezaba a haber más gente en la escuela y de alguna manera había que organizarlo, ¿no? Entonces, bueno, decidimos montar una asociación, que al principio el primer nombre que le pusimos fue Asociación Pugilística de Wing Chun, pero fue rechazada por el tema gubernamental, porque la parte pugilística no puede entrar dentro de una asociación más cultural del Kung Fu. Y entonces dijimos, ¿por qué no poner el nombre de Siku, puesto que la línea que nosotros trabajamos pertenece a la línea de Gonzalo León, y así hacerle de alguna manera un homenaje a su persona, ¿no? Quiero decir que lo demás ha sido, bueno, ya no, a partir de entonces ya no ha sido mi trabajo únicamente. Yo quizás sea el más responsable, porque bueno, he sido el que ha seguido llevando esta familia, pero ahora ya hay gente competente que yo considero no solo prácticamente, sino conocer algunos aspectos del Kung Fu, en este caso el Wing Chun, para poderlo fomentar. Y hoy día, pues bueno, nos encontramos aquí, como sabes, para hacer un cursillo, y hay bastante gente, hay 50 y pico de personas. Para mí eso me llena de orgullo, no un orgullo, quiero decir un orgullo de alguna manera prepotente, pero sí encontrarme de que la gente han encontrado un sitio para practicar el Kung Fu que a ellos les gusta y que de alguna manera creen en eso, ¿no? Entonces, lo que sí quiero también decir es que tanto yo como mis instructores o los instructores de la asociación intentamos enseñarlo de una manera honesta y de alguna manera pues seria me refiero en el sentido de enseñar el Kung Fu lo más correctamente posible, y honesta me refiero no engañar a nadie a nivel económico, ni moral, ni nada de esto. Eso es lo que ha pasado posteriormente. Sí, porque como alumno y mis compañeros, algo que es las primeras clases a uno le extraña es ver o comprender que el Kung Fu no es solo se basa en los puños, como decía, sino también hay toda una cultura alrededor, hay todo un conocimiento que siempre gira en torno, ¿no?, al ser humano y a ese conocimiento, ¿no?, en su faceta de Kung Fu, en su faceta de medicina tradicional china, gastronomía. Eso fue algo que nos extraña mucho y que descubrimos de alguna manera cuando, bueno, en sus clases.
Uno piensa a lo mejor que solo va a golpear un saco y se encuentra con un espectro más amplio de lo que es el Kung Fu. Bueno, primero tengo que decir que bueno, la línea de Mi Kung Wan Chol Leong, que yo ni mucho menos soy la única representación, sencillamente un exponente más aquí en España, es una línea que está muy vinculada, ha sido muy vinculada a la parte marcial del Wing Chun. De hecho, muchas veces es reconocido como el Kung Fu científico, ¿no? O la lucha científica, ¿no? Eso es porque Mi Kung tuvo, de alguna manera, yo creo, un talento bastante bueno a nivel de lo que es la enseñanza práctica del sistema, de cómo podía funcionar y lo que no podía funcionar y cómo poderlo mejorar. Pero aparte de eso, yo considero que no deberíamos quedarnos únicamente así, ahí, ¿no? No cabe duda de que esa es la parte más importante, porque lo que aprenden físicamente los alumnos de la asociación es la parte de Kung Fu físico. Pero el Kung Fu está enmarcado dentro de una tradición que engloba mucho más, ¿no? Si, por ejemplo, tomamos el ejemplo de las películas de Ip Man, aunque sabemos que las películas son eso, ¿no? Unas películas, y que la técnica pues está de alguna manera adecuada al cine, pero podemos ver que hay muchas connotaciones a nivel, de alguna manera, de lo que diríamos la parte de lo que se conoce como Sun Fan, la vida del Kung Fu, ¿no? La relación entre la manera de pensar de Ip Man filosófica, en relación con los alumnos, en relación con los otros maestros de Kung Fu. Entonces, eso hace pensar de que el Kung Fu está enmarcado de lo que es la parte física, está dentro de toda una cultura. La prueba la tenemos en que, bueno, Ip Man dejó también un legado de unas cuantas normas, y las normas en ninguna habla de una parte de cómo deberías utilizar el puño, cómo tienes que utilizar la parte ética. Sí, una parte ética y de conducta, que yo creo que es importante fomentarla, porque la obligación de los instructores no es lo único saber cómo enseñar a los alumnos a pegar patadas y puñetazos, sino conducirlos de que de alguna manera tengan una ética de comportamiento en relación con lo que están haciendo. Lógicamente, la asociación no es un centro de educación ético de las personas, ni mucho menos, ni lo pretendo, pero sí es una obligación conocer este aspecto, ¿no? Así como otros aspectos culturales, ¿no? El Kung Fu, yo siempre digo, ha estado junto con medicina china y gastronomía. Si ven muchas películas de Kung Fu, es raro que no, tradicionales, es raro que no aparezca un apartado de medicina china y un apartado en el cual están comiendo en algún sitio. Entonces, estos aspectos también me interesa que la gente los conozca, no para que sus técnicas de puño o pierna mejoren, pero sí para que conozcan el Kung Fu en algunos aspectos que están dentro de lo que es el marco, ¿no? Y cuando digo enseñar y aprender seriamente, me refiero a conocimiento completo de este tema. ¿Podría explicarnos cómo es su método de enseñanza con sus alumnos en relación al tiempo de estudio, a los ejercicios, a las formas? Bueno, ya no es solo mi método de enseñanza. Yo cuando hablo no quiero hablar de mi método únicamente, porque ahora es el método que compartimos más profesores dentro de la asociación, ¿no? Bueno, el sistema pues está compuesto, como mucha gente, practicantes de Wing Chun ya saben, y para la gente que no sabe, está compuesto de 3 formas de mano batir: Xiaoning Tao, Chang Qiu, Ping Mu Kan Chong, el muñeco de madera, Lok Ni Pung Quan y Pa Chan To, los cuchillos, ¿no? Lo primero que enseñamos, el aprendizaje cronológicamente de las formas, la primera forma es la Xiaoning Tao, es la primera que se enseña. La forma Xiaoning Tao yo diría que es la base de todo el sistema. Si no tienes el Xiaoning Tao maduro en cuanto a conceptos y en cuanto a técnica, probablemente siempre andes un poco cojo en el aprendizaje posterior. Formas Xiaoning Tao y Chang Qiu tienen, según Mi Kung, una relación estrecha en cuanto a la técnica y los conceptos de la lucha que te ofrecen en situaciones normales, en las cuales el oponente se mueve, tú te mueves en relación con él, y las situaciones son, de alguna manera, entre comillas, normales. Piu Yi tiene otra manera de pensar. Según Mi Kung decía, Xiaoning Tao, Chang Qiu, Piu Yi son 3 formas o 3 maneras de pensar dentro del mismo sistema, pero Piu Yi tiene una manera personal. La manera personal de Piu Yi es que está, de alguna manera, catalogada para ser utilizada en algunas situaciones muy determinadas.
Entonces eso ha dado algunas confusiones, que la forma PUG a veces se ha llamado forma a puerta cerrada. La gente ha pensado que aprender la puerta cerrada es como aprender algo secreto, algo especial, ¿no? Eso es un error. La forma PUG a puerta cerrada es porque antiguamente se cree que muchos Sifu no querían que los practicantes de un nivel básico empezaran a utilizar las teorías o las técnicas de PUG, porque esas teorías de alguna manera pueden perjudicar al estudio y al desarrollo del Wing Chun de la persona. Esas teorías y esas maneras de moverse son para situaciones muy específicas. Entonces, por eso quiero decir que Xiuning Tao y Chan Kyu están dentro de un mismo rol de trabajo y PUG tienen una manera particular de pensar, ¿no? Después de Xiuning Tao se aprende la segunda forma, Chan Kyu. Después de la segunda forma Chan Kyu aprendemos una porción del muñeco, unas cuantas secciones que están relacionadas con esta manera de pensar de Xiuning Tao y Chan Kyu. Posteriormente aprendemos el PUG y después el resto del muñeco. Esto se hizo así, fue un cambio que hizo Sikun, porque realmente él pensó que la primera forma y la segunda y esa porción del muñeco tenían una manera de trabajar similar, una manera en cuanto a concepto y manera de estudio de trabajo parecido. Y el resto del muñeco tiene algunas connotaciones muy parecidas a lo que son los conceptos de PUG. Tengo que decir que durante ese aprendizaje de la forma pues tienes que aprender los ejercicios relacionados con ellas y ejercicios particulares como por ejemplo los trabajos de pie, Seoma, Toima. Tienes que aprender técnicas con el puño para golpear y tienes que aprender el apartado más importante, lo que digamos el núcleo del Wing Chun en cuanto a técnicas con compañeros se refiere. Estaríamos hablando del Chi Sao, ¿no? El Chi Sao, podríamos decir de alguna manera que es el núcleo donde tú puedes hacer el mayor uso de las técnicas en cuanto a reacción. Una vez completado estas tres formas de mano vacía, tenemos otro apartado que es el apartado de las armas. El apartado de las armas tiene una manera también un poco diferente, aunque tengan algunas relaciones con las manos vacías, pero concretamente los cuchillos, tienen algunos conceptos que son totalmente contrarios al uso de las manos vacías. Por ejemplo, el concepto de La Chao Jik Chun. La Chao Jik Chun es una de las teorías o conceptos del Wing Chun en cuanto se refiere a que cuando el espacio está libre, nosotros atacamos directamente, ¿no? No perseguimos la mano, sino que perseguimos en este caso el cuerpo. Entonces los cuchillos a veces puede ser un problema para el practicante, porque cuando los cuchillos normalmente son para trabajar contra otra arma. Porque si él tiene la mano vacía, yo tengo los cuchillos, realmente no necesito aplicar muchas cosas. Es decir, los cuchillos son bastante letales. Pero el problema es cuando él tiene otros cuchillos, un palo, tiene una espada, una lanza. Entonces tengo que adaptarme a la relación de lo que va a utilizar. Ya vemos que si es una lanza o un palo, la mayoría de las técnicas van a venir rectilíneas, entonces hay unas técnicas de cuchillo específicas para eso. Vemos que si son otros dobles cuchillos, van a tener una versatilidad y movimiento muy parecida. En dobles cuchillos, si él por ejemplo tiene otros dobles cuchillos, la distancia va a ser más corta que cuando es con un palo. Entonces cuando paramos un cuchillo, si queremos atacar directamente, tenemos que tener en cuenta de que el hecho de, si utilizas una técnica de pinchar, que a veces no es lo más conveniente, él tiene la posibilidad de, aparte de ser pinchado, contrarrestar con él. Entonces el principio del La Chao Jik Chun no es conveniente en este sentido, sino que hay que tener el control del arma. La mayoría de las técnicas de cuchillo utilizan lo que es el corte. El cuchillo de Pa Chan To. Cham se refiere a corte, Pa se refiere al 8 y To se refiere al cuchillo. Entonces esa es la cronología, ¿no? Normalmente las armas, yo particularmente, las enseño después de un periodo de que la gente tiene una comprensión bastante buena de lo que es las técnicas de mano vacía, y los cuchillos a veces los reservo casi como un regalo, más que el alumno esté preparado físicamente. Quiero decir que yo no he conocido nunca, y digo nunca, a nadie que haya peleado con cuchillos de verdad de Wing Chun contra otro cuchillo, contra un palo, contra una lanza. Realmente si tú vas por la calle es difícil que te encuentres alguien con una lanza o con otro cuchillo de Wing Chun. Y suponiendo que te encuentres así, si tú lo hieres, probablemente
ahora no estarías hablando aquí conmigo. Tendrías un juicio o estarías dentro de la prisión. Pero tienes que conocer el sistema, tienes que completar ese sistema, ¿no? El sistema tiene un pack y hay algunas cosas que de alguna manera te van a traer más que otras, ¿no? En los cuchillos, en mi manera personal, quiero dejarlos como un regalo, como un broche de finalización del sistema, ¿no? Alguien puede ser que esté en contra de eso y decir, bueno, esto no, el alumno ya puede estar preparado mucho antes. Sí, son maneras de pensar. Y en relación a esas maneras de pensar, en relación a la parte técnica de mano vacía del Wing Chun, ¿cómo ve la evolución de dicha forma? Porque Wing Chun, cada vez que uno lo va practicando, va perfeccionándolo de alguna manera y puede encontrarse con que uno vea algún detalle que puede hacer más directo, más eficiente, alguna técnica. Entonces, ¿cómo ve esa evolución? ¿Cree que el Wing Chun irá siempre evolucionará más o más bien, aunque sepamos que una manera es mejor y más directa, hemos de quedarnos con lo que... Wing Chun, al fin y al cabo, Wing Chun no es nada. Porque estamos hablando de algo que nadie puede enseñar físicamente dónde está eso. Estamos hablando de unas ciertas teorías, unos ciertos conceptos, una cierta técnica que las personas lo van a desarrollar. Entonces hay personas que tienen unas cualidades físicas por naturaleza muy importantes. Por ejemplo, rápido o potente. Wing Chun puede ayudarle muy bien, ¿no? Porque ya tienen esa cualidad, ¿no? Hay otras personas que a lo mejor no tienen esa cualidad, pero tienen otro tipo de, por ejemplo, tienen un sentido de sensibilidad, de reacción mejor, ¿no? Entonces, la persona, yo considero, no es igual que otros practicantes de Wing Chun, considero que está por encima del arte y es la persona la que va a ponerlo a utilizar, ¿no? Entonces, si la persona no es muy buena, porque no tiene coraje, por ejemplo, en una situación de pelea, aunque él practica Wing Chun, no puede expresar bastante el Wing Chun porque aunque tiene las teorías no tiene el coraje, le falta ya una cualidad, ¿no? Eso no quiere decir que no puede practicar Wing Chun. Wing Chun puede servir para, yo creo que para cualquier persona que físicamente pueda practicar, pero el desarrollo va a ser de cada uno. Entonces, ¿qué va a hacer evolucionar el Wing Chun? La persona. Hay gente que... Yo sé, a ver, una de las cosas que digo es que el Wing Chun tú puedes mantenerlo, hubo gente en el comienzo que lo mantuvo tal cual, hubo gente que lo mejoró. En esto quiero poner un apoyo a mi Sikun, porque a través de su manera de pensar y sus pruebas de lucha pudo de alguna manera perfeccionar algunas de las cosas o verle una visión más directa. Y después hubo gente que puede ser que también lo haya empeorado. A veces cambiar las cosas no siempre se cambian para mejor. Entonces el desarrollo va a ser un poco dependiendo del talento del practicante. En cuanto a teorías, bueno, lo que yo conozco es bastante lógico. Por eso no quiere decir que porque tú practiques Wing Chun, tú puedes pelear con cualquiera y vencerlo. Porque como he dicho, es la persona. Si tú practicas Wing Chun, quiere decir que tú ya puedes pelear contra cualquier boxeador profesional y tú ganar porque tú tienes más herramientas que él. No, eso va a depender del coraje, del sentido de la pegada, del sentido del aguante, de muchos factores, ¿no? Pero lo que sí quiero decir es que la persona puede mejorarlo dependiendo de su talento. Puede dar unas pinceladas para mejorar. Claro, y ahí es en esa práctica donde entra ese descubrimiento y podríamos decir la palabra arte, ¿no? No solo como ciencia, que lo es, pero en ese descubrimiento y en ese entreno ir viendo y descubriendo técnicas y ahí observar. Esto quiero darle un punto de apoyo, porque Sikun siempre que le hablaba sobre arte en el Wing Chun, él tenía una teoría de que no era algo comparado artísticamente, era algo comparado de habilidad o de ciencia de la lucha, ¿no? Él decía, si tú pones dos cuadros, dice, a ti te puede gustar uno o a otro te puede gustar uno, eso es arte, ¿no? Pero cuando dos están peleando, el que está perdiendo, realmente a nadie le va a gustar el que está perdiendo, solo el que está ganando, ¿no? Pero yo tampoco quiero decir que las palabras de Sikun fueran erróneas, pero tampoco quiere decir que es como la gran verdad. Eso quiero dejarlo bien claro, ¿no? Yo creo que él también en alguna manera pensaría así, porque él lo demostró con Irman. Tenemos que tener también nuestra expresión personalmente. Entonces, si Sikun dijo esto, no, esto queda tabú, ya no se puede. No. Y para mí es un arte porque es de alguna manera no solo a nivel físico de lucha, porque hay gente que a veces ha practicado Wing Chun y grandes maestros y no han peleado de verdad, o han peleado muy poco.
Pero eso no quiere decir que no puedan demostrar el sistema de una manera artísticamente. Y artísticamente no quiere decir coreográficamente, sino con una ciencia, de alguna manera, y una expresión correcta. Tú puedes ser muy refinado, pero no tener un arte muy específico de hacerlo. No sé si me explico. Claro, de hecho la palabra Kung Fu nos habla de ese dominio, de la maestría a través de la práctica, de la perseverancia, ¿no? De mejorar. Pues cuando llegas a esa maestría, lo puedes convertir esa ciencia artísticamente, si quieres llamarlo así, ¿no? Entonces para mí es un arte científico de la lucha, ¿no? No quiero hablar muy científico porque a veces la gente parece como que no hay un más allá, ¿no? Ya es el final, ¿no? No, de una manera lógica, me entusiasma mucho practicarlo y me entusiasma mucho enseñarlo y bueno, pues eso es lo que yo pienso, ¿no? ¿Y qué sería a día de hoy lo más importante que ha descubierto o que le ha dado el Wing Chun? Bueno, Wing Chun... difícil la pregunta. Bueno, no es difícil, la pregunta no es difícil, lo que es difícil es responderla todo, ¿no? En el tiempo, ¿no? A ver, Wing Chun, aparte de una satisfacción mía personal, el hecho de la práctica y la enseñanza ahora, me ha dado a conocer a mucha gente también, gente relacionada con el Kung Fu. Y esa gente relacionada con el Kung Fu han acabado siendo amigos míos y para mí, no solo para mí, también para mi pareja, para mi mujer. Y a veces hablamos de este tema, ¿no? Que gracias a la práctica del Wing Chun nos ha hecho viajar y conocer gente y eso me ha aportado de alguna manera una satisfacción de amistades, ¿no? Fuera. A nivel mío de personal, de físico, creo que el Wing Chun pues de alguna manera te puede mantener entre comillas saludablemente siempre y cuando lleves una vida más o menos ordenada, porque te hace trabajar. Con eso físicamente no quiere decir que tú porque practiques Wing Chun tú vas a estar en el peso correcto o vas a estar en la musculatura correcta, ¿no? Pero sí de alguna manera tus músculos pueden estar bien entrenados y sobre todo una parte interna a nivel del sistema nervioso puede trabajar constantemente, porque cuando el Chi Sao creo que es una parte muy importante para las reacciones de las dos partes del cerebro, entonces el sistema nervioso está constantemente trabajando. Creo que para una persona mayor eso es algo fundamental, ¿no? Porque tú cuando ves las personas mayores cuando están en algún centro o algo les hacen siempre cosas de coordinación, de reacción, entonces Chi Sao de una manera adecuada en ese sentido puede ayudarte. Por eso creo que Wing Chun tiene un aporte físico para la persona, no únicamente de la lucha. Por eso si tú practicas Wing Chun y no peleas, te he perdido mi tiempo, no. La lucha podríamos decir es el efecto secundario y cuando tú peleas con alguien en la calle de verdad rodando por el suelo, mordiéndote o pegándole puñetazo al mismo tiempo que él te está pegando, pues tú vas a volver a tu casa probablemente con algunas magulladuras. Pero la lucha es así, es algo de esta manera, ¿no? Y a día de hoy, ¿qué espera en relación al crecimiento, a la evolución de la asociación, de sus alumnos? ¿Cómo vería el futuro, si es que de alguna manera se lo plantea con la asociación? Bueno, el crecimiento ya está, me refiero de que ya hay gente, ya está creciendo, pero yo no tengo una pretensión de hacer un montón de delegaciones, no es que eso no es mi pretensión, bueno, ya lo hemos hablado fuera de la entrevista, ya nos conocemos y hemos hablado de este aspecto. Mi idea es que la gente lo aprenda y esté en un sitio acogido, que se encuentre bien. Y cuando digo se encuentre bien, que considere que la práctica es correcta, no quiere decir que mi práctica es la mejor, ni mucho menos. Hay otras líneas también dentro de la familia Guancho León que tiene sus maneras personales. Esta es mi camino. Quiero que la gente se encuentre a gusto, técnicamente y familiarmente. Se encuentre en un sitio donde pueda disfrutar, donde esté ayudado y corregido también por otros compañeros y profesores de Wing Chun. Y la evolución va a ser, pues eso, la gente que se va uniendo y que vamos disfrutando del tiempo que pasamos juntos con la práctica y la enseñanza. Esa es mi pretensión. Y última pregunta, ¿qué es lo que le ha hecho más feliz del Wing Chun? Sí, es una pregunta difícil, porque creo que está relacionado con algunas cosas que te he contestado. Bueno, lo que me ha hecho, lo que me hace, es lo que está pasando en este momento. Es a poder haber completado mi sistema y tener un poquito de conocimiento de él y encontrar gente que cree que lo que estoy haciendo es una manera correcta del Wing Chun y están siguiéndome a mí y a los instructores y en este momento estamos participando como en este cursillo, ¿no? Eso es lo que me hace feliz, ¿no? Poder escuchar
a la llamada de alguno de mis alumnos o instructores, mira, vamos a preparar el año nuevo chino, vamos a hacer esto, o si voy a preparar un cursillo, ¿quieres venir? Eso es lo que me hace feliz dentro de Wing Chun. Quiero decir que siempre estoy dando una pincelada más. Siempre hay algo que todavía parece que no acabé de aprender, no acabé de entender bien. Siempre estoy buscando a ver cuál es el detalle más fino de eso, cuál es el detalle más fino de eso. Eso te hace también una motivación, a pesar de haber terminado el sistema, siempre tienes una ansia de algo, de algún detalle que te gustaría completar mucho mejor, entenderlo mucho mejor. Eso yo creo que debería pasar para todos los practicantes para mantener ese espíritu de seguir. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros. Gracias a todos los asistentes, a toda la gente de la familia Wing Chun y a todos los practicantes de Wing Chun en general, y especialmente a ti por hacerme la entrevista. A usted.